Ya, vamos a empezar nomás la clase y bueno, cuando se vayan conectando los demás, se irán uniendo a nuestras discusiones filosóficas. Hoy día estamos en orientación, pero como estamos discutiendo los dilemas morales, al final igual caemos en discusiones de tipo más filosóficas. Ya, a ver, vamos a seguir hoy día con el tema, ¿cierto?, de los dilemas morales. Pero antes de seguir discutiendo todos estos temas, eh, me gustaría que alguien me comentara qué son los dilemas morales, ¿ya? Para las personas como que estén viendo la clase grabada y no lo tengan claro, ¿ya? O no hayan visto las clases anteriores, si podemos explicar, ¿cierto?, qué es un dilema moral. ¿Alguien? Camila Palma, Sofía Gavilán, José. A ver, ¿a qué se refiere la gente cuando dice hoy tengo un dilema? Cuando tiene un problema, Ya, bien, ¿cierto? Cuando alguien tiene un problema se dice que está relacionado con eso, pero ¿qué tipo de problema tiene la persona? A ver, Ignacio nos dice, un dilema es una situación moral que conlleva tomar una decisión u otra. Sí, Ignacio, ¿cierto? Bien, un dilema, ¿cierto? Es tener que decidir, ¿cierto? Es una situación que se nos plantea en la cual tenemos que decidir, tenemos que optar, tenemos que elegir, ¿ya? Por ejemplo, un dilema simple es si tomamos el camino de la derecha o el de la izquierda, ¿ya? Y realmente no sabemos cómo decidir por ninguno de los dos caminos, ¿ya? Ese sería un dilema. Ahora, un dilema moral, ¿cierto? Que ahí tiene apellido este dilema, eh, como dice ahí Ignacio, ¿ya? Ahí sí tenemos que llevar a la decisión, ¿cierto?, que tenemos que tener es entre un valor u otro, ¿ya? Por eso es moral. Ya no estamos decidiendo por un camino u otro, usar una ropa u otra, ya asistir a un evento o no, sino que tenemos que, la decisión, ¿cierto? El problema radica en que tenemos que optar por un valor o por otro, ¿ya? Eso. Y si ustedes recuerdan la clase pasada, creo que les comenté, ¿cierto?, que los dilemas morales se pueden dar tanto como si tenemos que decidir entre dos valores, ¿cierto? Que los valores son todos importantes, o si tenemos que decidir entre dos opciones terribles, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso del dilema moral del tranvía, del tren, ¿ya? En que al final, sea la decisión que tomáramos, ¿cierto? Tenía consecuencias negativas, ¿ya? Que morían 5 personas o moría una, pero igual moría gente. ¿Ya? Si yo no hacía nada, era responsable por no haber hecho nada, y si hacía algo, era responsable de la muerte de alguien. Entonces, al final, es como complejo, porque sea cual sea la decisión que tome, ¿cierto? Alguien va a terminar sufriendo, ¿ya? Alguien va a terminar mal igual. Eh, Entonces, por eso es un dilema, ¿cierto? Porque al final es como que uno no hay una respuesta adecuada, ¿cierto? Una respuesta única que tenga esta solución, ¿ya? No tiene solución. La solución siempre va a ser algo personal, ¿no? ¿Ya? Y eso es porque, bueno, los valores, como decíamos, tienen una jerarquía, pero esa jerarquía siempre depende de la sociedad en la que estemos, ¿cierto? De la cultura que tengamos, y además de nuestros
propios valores, o sea, de nuestros propios criterios personales, ¿ya? Entonces, si hacemos un ejercicio, por ejemplo, de hacer un listado de enumerar, ¿cierto?, el valor más importante al menos importante, esa lista va a ser súper distinta, o sea, puede tener alguna semejanza, ¿cierto?, pero igual va a ser distinta entre todos nosotros. O sea, mi lista es distinta a la lista que va a tener Karen, a la que va a tener Ángel, a la que va a tener Matías, ¿ya? A la que va a tener Ignacio, que va a tener Raí. Todas nuestras listas van, quizás tengan semejanza, alguna concordancia, o los dos pusimos, por ejemplo, tal valor en el primero. Bueno, pero el resto, ¿cierto? Igual va a tener diferencia, porque las personas vamos valorando los valores, vamos, ¿cierto?, definiendo nuestra jerarquía de manera muy personal, ¿ya? Eh, bueno, entonces, bueno, cuando tenemos un dilema moral y nos vemos enfrentados entonces a esta dificultad de elegir, ¿cierto? Porque nunca es una decisión fácil. eh, Estamos como obligados moralmente a hacer este razonamiento moral sobre nuestros valores que están en juego, ¿ya? Y cuando hablamos de un razonamiento moral, no quiere decir solamente, a ver, ya, es más importante para mí, no sé, la tolerancia que el poder, supongamos, ¿ya? Eh, Claramente tengo que cuestionarme eso, pero además, ¿cierto? Este razonamiento moral implica que yo analice la situación misma, ¿ya? O sea, como, a ver, quizás siempre para mí ha sido más importante la tolerancia que el poder, pero quizás en este caso, ¿cierto? Viendo toda la situación en la que las consecuencias que conlleva, las cosas que están implícitas, eh, y profundizando más, ¿cierto? Puede que en este caso mi respuesta sí cambie y opte por el poder al final. ¿Ya? Es un ejemplo nomás. Eh, entonces, claro, a eso también se refiere con el razonamiento moral, ¿ya? No es tan simple decidir porque tenemos que realmente hacernos eh, responsables, ¿cierto?, de esta decisión. Y eso quiere decir que podamos justificar nuestra decisión, ¿ya? Es decir, bueno, al final opté por esto, por tales razones, ¿ya? Y esa justificación no es solamente para eh, darle a entender a los demás y explicarles por qué yo tomé esa decisión, sino que también esa justificación la necesito para mí mismo, ¿ya? O sea, como para yo entender, ¿cierto?, por qué hago las cosas y no sentir culpa, por ejemplo, culpable, sentirme mal, ¿cierto?, con mis decisiones. Es importante que yo haga este análisis, ¿cierto? Este racionamiento moral, y yo entienda, ¿cierto?, las razones que hay detrás de mis acciones y de mis decisiones, ¿ya? De lo contrario, si yo no hago este razonamiento moral, no se podría decir que sea una persona con ética, ¿ya? Diríamos que, bueno, actúa en base a una moralidad, ¿cierto? Pero no es una persona con ética. Porque una persona con ética se va a cuestionar, ¿cierto? Y va a hacer este razonamiento, ¿ya? Este razonamiento moral, ¿ya? Eso también para que tengan en cuenta esta diferencia entre moral y ética también, ¿ya? Bueno, entonces la clase pasada que hablamos de todo esto, ahora estábamos retomando, vimos este dilema de Rebeca, ¿cierto? Y lo analizamos. Eh, y también no sé si alcanzamos a ver este dilema de Roberto que se robaba el examen. No sé, ¿alguien me puede recordar si vimos ya este dilema o no? ¿O lo dejamos de tarea? ¿Cómo fue? ¿Alguien? ¿Se acuerda? Si lo discutimos o no. Parece que había dejado lo de algo de que debía, de que uno de ellos debía vender marihuana o algo así era, que lo había Sí, dejado lo Ah, de ya. ahí. Nicolás. Ah, ya, entonces Ese, Nicolás. este lo discutimos en la clase, Es. ¿cierto? Y este es el que quedó de tarea entonces. Ah, ¿no puedo avanzar? ¿Por qué no se aprieta? Ahí. No, tampoco. ¿Dónde está el de la marihuana? A ver. Ah, acá está. Ya. Claro, este discutimos el de Rebeca y este es el que dejamos de tarea, el de Nicolás. Ya.
A ver, lo vamos a releer para que lo podamos ir comentando, ¿ya? Ya, en la casa de Nicolás hay algunos problemas económicos. Un vecino le ofrece que venda unos pitos de marihuana para obtener unos pesitos. Nicolás no sabe si aceptar o no el ofrecimiento. Sabe que si vende esos pitos podría ayudar en su casa y la angustia de su mamá disminuiría. Pero por otra parte, sabe que vender marihuana no es algo legal ni bueno. ¿Qué harías tú en su lugar? Los escucho. ¿Qué harían? ¿Cuáles son los valores que están enfrentándose aquí en la situación? A ver, Ignacio dice, al venderla, la angustia de su madre aumentaría al darse cuenta de que su hijo en cualquier momento puede entrar en cárcel por los crímenes. Sin embargo, al negarse y avisar al vecino ofreciendo tratos ilegales, él podría ganar reputación y quizás recibir ofrecimientos de trabajo. ¿Ya? O sea, Ignacio nos dice bueno, o sea, realmente entrar a, cierto, a una actividad así ilegal, ¿cierto? No va a solucionar mucho el problema de no angustiar a tu madre, sino todo lo contrario, ¿ya? Porque, o sea, realmente se corre el riesgo de entrar a prisión y entonces en ese caso tu mamá va a sufrir el doble o el triple, ¿ya? Y que él incluso acusaría, ¿cierto? Al vecino, era un vecino el que le ofrecía, sí, el vecino, ¿ya? Él incluso acusaría al vecino, a los carabineros por el ofrecimiento. O sea, como que le diría no, y además te voy a denunciar por vender marihuana. ¿Ya? Eh, ahora, no sé si al acusarlo le darían trabajo necesariamente, la verdad. ¿Ya? Pero Nicolás, o sea, Ignacio se plantea que quizás por ahí igual uno podría, la gente decir, bueno, esta es una persona correcta, ¿cierto? Que siempre vela por las leyes, entonces lo vamos a contratar. No sé realmente si se daría eso, Ignacio, pero igual es un punto, ¿cierto? Ah, dice, no trabajo necesariamente, pero algo de reconocimiento, lo cual le podría dar mejores oportunidades. Es que, no sé, en un caso así tampoco es que como que vaya a salir en el diario así como héroe local, denuncia a su vecino por vender marihuana. ¿Ya? O sea, como que tampoco creo que se dé mucho eso. Em, ya, pero bueno, el punto importante, es cierto que hay que nos destaca Ignacio, es que en realidad si optamos por venderla, ¿cierto? Le causaríamos una angustia mayor quizás a nuestra madre, ¿ya? Y si no, o sea, si es que no le decimos o no nos descubre, igual va a ser una situación angustiante porque tienes que estar todo el tiempo tratando de ocultarlo para que no lo sepa. Igual sí o sí corre el riesgo de ir a la prisión, pues, igual corre el riesgo de que te vayan a pillar, ¿cierto? Isidora dice, yo creo que no calmaría la angustia de la madre, la aumentaría y se sentiría decepcionada. Eso más que sumar, restaría. Claro, o sea, imagínense en el caso de que ni siquiera nos pillan, quizás no vamos a estar en la cárcel, ¿cierto? Pero aún así la mamá va a estar angustiada y además, como dice Isidora, se va a decepcionar de nosotros, ¿ya? Eh, nuestra mamá en el fondo quizás ni siquiera va a querer recibir ese dinero, ¿ya? Y además de eso, la confianza, ¿cierto?, que tenía hacia nosotros se va a perder también, ¿ya? Entonces igual es un costo. Por un lado, poner
eh, ¿cierto? Arriesgarse a las consecuencias legales, pero también, ¿cierto? Arriesgar la relación que tienes finalmente con tu madre, ¿cierto? Raí dice, yo no lo aceptaría, preferiría estar en un trabajo normal a hacer algo ilegal. ¿Ya? Ahí Raí nos dice, claro, otro punto, ¿cierto? Si la persona va a tener tiempo para vender marihuana y qué sé yo, ¿por qué mejor no invierte ese tiempo en buscar un trabajo que también le dé algún ingreso? Quizás no va a ser tan alto como el de vender marihuana, porque la marihuana quizás nos va a dejar más dinero y más fácil, más rápido. Pero de todas maneras, ¿cierto? Si tengo que ayudar a mi familia, lo puedo hacer de una manera legal, sin poner en riesgo nada, ¿cierto? Ni la cárcel, ni tampoco la relación que tenga con mi mamá, ¿ya? Y así que ahí Ray nos hace ver también ese aspecto, ¿cierto? No es que como que la única manera de recibir ingresos sea realmente vender marihuana, ¿ya? Ya, ahora el tema es que, claro, aquí en realidad el dilema lo que nos presenta, ¿cierto? El valor de el bienestar familiar versus, ¿cierto? La legalidad, ¿cierto? El hacer algo, el respetar nuestras leyes, ¿cierto? Esos serían como los valores principales. Y por la discusión que hemos tenido, ¿cierto? También está el valor de la confianza, el valor de hacer también, obviamente, ser honrado y no solamente por las leyes, sino como por no hacer algo que es incorrecto al final. El valor de ganarse las cosas con esfuerzo y no mediante estas trampas, ya que es lo que nos expone Ray, ¿cierto? Que podemos igual ayudar de una manera honesta, ¿cierto? Con trabajo, un trabajo honesto. Y bueno, básicamente yo creo que ahí el problema es hasta qué nivel, ¿cierto? Estamos dispuestos a llegar, ¿cierto? Para conseguir el bienestar de nuestra familia, claro, porque uno podría decir, ya a ver, quizás la marihuana no te pillen, quizás no es tanto, lo puedo vender solamente a mis cercanos, ¿cierto? No, tampoco se trata de que se me vuelva un narcotraficante. Eh, Podría uno también pensar así, ¿cierto? Pero, y ahí está el cuestionamiento, bueno, y si no fuera marihuana y te pidieran vender una droga más dura, ¿cierto? Más peligrosa, más tóxica, que le hace más daño a la gente, ¿igual lo harías? Y si en vez ahora de vender droga te dicen que mejor te metas a la casa del vecino a robar, porque el vecino no está, ¿también lo harías? Entonces, al final, eh, ¿hasta qué, cuál es el límite, ¿cierto? De poner en riesgo, ¿cierto? Muchos valores, hacer actos ilegales para solamente conseguir el bienestar de la familia, el bienestar económico, ¿ya? Piensen que hay gente que incluso llega a matar, ¿cierto? Por robar un celular, por robar, no sé, cualquier tipo de cosa. Y claro, uno dice, bueno, es que tiene necesidades económicas, ¿cierto? Pero ahí uno se puede cuestionar esto, ¿cierto? Es como, bueno, pero ¿estamos dispuestos a matar a alguien para conseguir el bienestar familiar? ¿Realmente? ¿Ya? Bueno, creo que no, este dilema como que nos está generando mucha discusión, porque ya, vamos a ir a otro entonces a ver si nos causa más conflicto. A ver, Roberto ve a unos amigos robando el examen final de lenguaje sin que ellos lo notaran. Roberto se queda callado porque piensa que nunca es bueno delatar, pero cuando le echan la culpa a un alumno que no tuvo nada que ver, se siente impulsado a decir la verdad. ¿Qué debería hacer de acuerdo a tu opinión? ¿Ya? Plantéenselo como que realmente es su mejor amigo, ¿ya? Que robó el examen. Puede ser incluso su hermano el que robó el examen. Relatamos a nuestro mejor amigo o a nuestro hermano. ¿Quién quiere opinar? Profe, Dígame.
Dígame, Karen. Eh, yo creo que no lo delataría, pero intentaría evitar que, o sea, justificar quién no fue. Y ya Eh, si no me hacen caso, lo diría así, pero ya sería como casi algo final. ya, se trataría de buscar los medios, incluso quizás podríamos tratar de que nuestro propio amigo reflexione y finalmente diga, no, está bien, yo fui, ¿no? O sea, no, porque yo no tuve culpa, pero No, no, o eh, sea, tú, Roberto, tendría que hacer que su amigo que robó el examen, eh, ¿cómo se llama cuando uno dice que fue uno? Se asuma su culpa, po. sí, sí, sí. O también eso, que como que le metería tanto que él lo diga, no ser yo la que digo. Ya, eh, claro, eso es como una salida, ¿cierto? Así como decirle finalmente a tu amigo, por ejemplo, oye, en realidad no puede ser, ¿cierto? Que que estés culpando a alguien que no fue, ¿cierto? Porque es injusto, y ese es el valor aquí que está, ¿cierto? El tema también de la justicia. Eh, Mejor di la verdad o si no lo voy a tener que decir yo. Igual lo podríamos poner como entre esa espada y la pared, así como, ¿no? Sí, pero igual a la vez uno si lo dice rompe la sinceridad, la confianza que tiene esa persona con uno. Claro, y ese es el otro valor, ¿cierto? El valor Sí, de ese compromiso de amistad y de lealtad que hay. O sea, estoy dispuesto realmente a delatar a mi amigo. y también porque los amigos están como para corregir al demás. Ujú. A ver, Raí dice, yo diría la verdad porque no es bueno que culpen a alguien que no tiene nada que ver. ¿Ya? Ahí Raí está optando por la justicia. ¿Ya? ¿Estaría él realmente dispuesto a quizás incluso llegar a perder esa amistad porque quizás la persona directamente deje de ser tu amigo después de que lo hayas delatado? ¿Ya? Pero para Raí sería más importante hacer un acto justo, ¿ya? Y no que realmente suspendan a alguien o lo echen del colegio por algo que no hizo. ¿Ya? Isidora dice, creo que concuerdo igual con la respuesta de la Karen. ¿Ya? O sea, Isidora también no estaría de acuerdo con delatar al amigo, sino que trataría quizás de hacerlo reflexionar, quizás de tratar, ¿cierto?, el medio de que al final eh, no sé, sea una instancia para que él reflexione sobre sus actos. Y bueno, el problema es qué pasa si no lo conseguimos. ¿Qué pasa si el amigo al final no cede igual? Yo creo que si ya él no quiere colaborar o decir la verdad, como que ya diría, les informaría que ¿Informarías que Sofía también está de informa- acuerdo? informaría que él está haciendo trampa, que él O sea, copió en un examen o algo así. Lo ya, delataría. ya, lo de la tarea. Sí, no copió, él se robó el examen de lenguaje, el examen final. Como pensar que se metió, no sé, pues a la sala de profesores y se robó el examen, ¿me entienden? Ya, Ignacio dice, si alguien puede ser así de sucio como para no reconocer su error e incluso inculpar a otros, ¿realmente vale la pena ser amigo de alguien así? Bien la reflexión de Ignacio. ¿Ya? Esos son quizás los amigos adecuados, quizás nos podríamos preguntar. ¿Tendríamos amigos así? Además, claro, a alguien se le puede haberlo hecho, ¿cierto? Bueno, todos podemos alguna vez estar tentados a hacer alguna trampa, por ejemplo, en el examen, aunque bueno, llegar a robarlo igual es como, no sé. Pero el tema es aquí que si tú le estás diciendo a tu amigo, oye, están culpando a la Juanita, supongo, ¿ya? O al Pedrito, no sé, por algo que hiciste tú, ¿cómo vamos a permitir que la suspendan? Mejor habla. Y él aún así dice, ah, bueno, que la suspendan no.
pucha, ¿podríamos seguir siendo amigos de alguien así? O sea, cualquier día te inculpa a ti como tú, o sea, sí, pues, por cualquier día, por algo que haga él, quizá él te inculpe a ti, pues. Ya, Sofía dice que es muy extremo robar un examen, y que realmente entonces no valdría la pena ser eh, amigos de esa forma. Claro, porque igual, por ejemplo, puede ser distinto a que si, no sé, estamos haciendo una prueba y yo veo que mi amigo sacó un torpedo, yo le puedo pegar un codazo y decir, oye, guarda eso, ¿ya? Y listo, queda ahí, no tengo para qué decir, profesora, mire, mi amigo tiene un torpedo, ¿cierto? Y como que ya es como, oye, no sé, quizás mucho. Aunque igual puede que alguien igual delataría a su amigo en esa circunstancia, ¿ya? Pero claro, aquí estamos hablando de que lo robó y que además encima hay alguien que lo están inculpando, ¿ya? Entonces, claro, eso lo vuelve un poco más serio, ¿cierto? Ya, Ray también nos dice entonces que no está de acuerdo en tener amigos que hacen eso, ¿cierto? Que están dispuestos a ser así de injustos y de poco empáticos, ¿cierto? Y en el fondo una persona totalmente egoísta que prefiere salvarse a él sin importarle lo que le pase a otra persona, ¿ya? Como estas personas que si se empieza a hundir el barco, eh, son capaces de arrojar por la borda a otras personas con tal de salvarse ellos, ¿ya? Mal, ¿cierto? Mejor, creo que ahí ustedes tienen razón y yo de hecho no había pensado en eso, pero eh, claro, no sé si son la clase de amigos que uno debiera tener. Ya. A ver, Constanza dice, no sería su amiga porque él prefirió echarle la culpa a otro y no decir la verdad. Claro, sí, aquí el asunto complicado, ¿cierto? Es el tema de que estén culpando a otra persona. Entonces lo que como que vuelve finalmente el dilema un poco más fácil también. Porque quizás ahí como que no se puede transar mucho, o sea, realmente es demasiado egoísta pretender que alguien pague, ¿cierto? Que lo suspendan o incluso lo echen del colegio por un acto así, ¿cierto? Eh, no sé, es como de cobardes también, no. Si ya te pillaron, bueno, hay que asumir a veces nomás porque si no, no queda de otra, ¿ya? Bueno, sigamos con otro caso, a ver si se complica o no. La mejor amiga de Iris le confiesa que no está comiendo nada porque quiere adelgazar y que cuando come, porque ya no da más de hambre, se provoca vómitos para que su cuerpo no aproveche el alimento. Esto es una enfermedad que se llama anorexia, seguramente la han escuchado. Iris siente ganas de llamar a la madre de su amiga para contarle, pues tiene miedo que se enferme, ¿ya? Y efectivamente la anorexia al final te termina causando una serie de problemas a la salud, ¿ya? Porque piensan que el cuerpo en el fondo no está recibiendo ningún nutriente. Entonces, eh, claramente la persona, bueno, a la larga, ¿cierto? Si incluso sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo peso, o sea, eso puede terminar en la muerte, ¿ya? O sea, si tú no comes, claramente te puedes morir. Y si no, bueno, una serie de problemas, por ejemplo, en el hígado, la piel, los dientes, ¿cierto? Que se caen. También las mujeres, por ejemplo, tienen problemas ahí con su ciclo menstrual. ¿Ya? Son hartas las consecuencias que trae, ¿ya? El tema de, bueno, dolores de cabeza, mareos, desmayo, debilidad física, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Estás más vulnerable también a enfermedades porque no tienes defensas, todo, ¿cierto? Son hartas cosas. Pero piensa que su amiga le contó lo que hacía porque siente confianza en ella, de manera que no sabe ya qué hacer. Entonces el tema aquí es, si ella delata a su amiga no va a tener nunca más confianza en ella y quizás cuando haga otro tipo de cosas ni siquiera le va a contar, ¿ya? No, porque ella no va a confiar en ella. Pero por otro lado, ¿cierto? Igual está preocupada de la salud de la amiga. Entonces, al final, ¿qué puede hacer? Yo creo que le diría a la madre, porque si no podría quedarme viéndola sin hacer nada. Uh-huh.
Y a la larga igual ella se está haciendo daño, entonces si ella después se recupera, se va a dar cuenta que tú la ayudaste, que no fue por defraudar su confianza, era por un mejor para ella. Claro. Es como preguntarse de qué me sirve tener la confianza de mi amiga si al final la voy a tener que ir a visitar al cementerio. Yo intentaría que mi amiga le dijera a la mamá, que intentaría hacer que ella le diga a la mamá que es bulímica. No, es anoréxica. Pero la Ah, bulimia, perdón, son los que pero, como que comen harto, se dan como atracones de comida y después vomitan. ¿Ya? De hecho, como que hay bulímicos que no ni siquiera son delgados. Entonces, la bulimia, de hecho, es como más complicada todavía. Y ahí sí que te puede dar hasta cáncer en el estómago, de tanto vomitar. pero Eh, eso dicen. no, ella es anoréxica porque trata de no comer. O sea, ella solamente come ya cuando ya, no sé, pues se está desmayando de hambre, ¿cierto? Ahí come, pero después de comer se siente culpable y vomita. O sea, es anorexia. No es que coma un Pero, montón así como loca. ya, pero se Bueno, entiende que yo intentaría que ella lo diga. Ya, sí, el problema es que la anorexia, como es una enfermedad que tiene mucho que ver con algo psicológico, la persona no se da cuenta muchas veces de que está en este problema. ¿Ya? O sea, por lo mismo, o sea, yo creo que nadie dice, ah, sí, yo tengo anorexia porque me quiero morir. ¿Ya? Las personas que tienen anorexia es como que viven en un estado de negación, en las cuales ellos realmente no consideren, ¿cierto?, que está en riesgo su salud, que están muy delgados, o sea, ellos no comen, ¿cierto?, bueno, no comen porque ellos no se ven delgados. Es como, ay, está exagerando si estoy súper bien. Ese es el problema, o sea, de verdad, o sea, con ayuda psiquiátrica y todo el cuento, igual aún así cuesta mucho que ellos realmente sean capaces de darse cuenta de lo que está pasando. Desarrollan como una especie de miedo a comer además, o sea, es como una especie de fobia a comer, porque, no sé, hay casos tan graves, por ejemplo, el caso de una niña que no se lavaba los dientes porque pensaba que la pasta de dientes podía tener calorías y la podía hacer engordar. ¿Ya? El caso de otra niña o era la misma, no me acuerdo, eh, que le daba miedo también ducharse porque pensaba que el agua, ¿cierto?, se le iba a juntar en el cuerpo y iba a hacer que se hinchara y se viera más gorda. Entonces son enfermedades realmente serias mentales, entonces no es como decir, oye, dile a tu mamá, po, ¿no? Como que esa opción no nos sirve en este caso. Otra opción sería también tratarle de informar sobre el tema, que le hace mal provocarse el vómito y no comer nada. Claro, pero como te digo, Ángel, vive en un estado de negación, ese es el problema. Claramente, o sea, hay gente que está en los huesos, literalmente se ha desmayado y todo por no comer y aún así dicen, no, si no tengo ningún problema. O sea, así de serio, ¿ya? O si no, convencerla de ir a un médico. Ya. Eh, bueno, otra solución que podemos dar quizás es realmente decirle a la mamá, pero buscar la manera en que en el fondo la mamá como que haga que ella la descubrió. O sea, por ejemplo, no sé, esta niña igual en algún momento va a tener que comer en su casa, bueno, independiente de todas las excusas que dé y de que empiece a ocultar comida, ¿cierto? Hace como que se la come, al final la bota con la servilleta, etcétera, etcétera, todas las trampas que tienen para no comer. En algún momento va a ir al baño a vomitar, ¿cierto? Y ahí entonces, si tú le dices a la mamá va a tener que estar alerta, ¿cierto? Y hacer como que ella la pilló. También podría ser, ¿o no? A ver, José dice llamar a la madre e informar sobre el problema. Ahí, supongo que es, ahí depende de la madre
alguien que tenga recursos y autoridad, la cual hay más posibilidades que cambie su conducta. Ya, o sea, claro, o sea, también teníamos que pensar si sirve realmente decirle a la madre, porque, o sea, de hecho hay mamás que no se preocupan tampoco mucho de esto, o sea, por eso también se da harto el tema de la anorexia. A veces los papás no hacen nada, porque dicen como, si se le va a pasar, es una, ¿cómo se llama? Una época nomás, ya se le va a pasar. ¿Ya? También es un problema eso. Los papás que no se hacen muy responsables no se dan cuenta realmente lo serio que es este problema. ¿Ya? Así que ahí, bueno, José también dice, también tendríamos que evaluar realmente si sirve o no decirle a la mamá o buscar a otra persona que pueda ayudarla realmente. Ya, nos quedan 2 minutos, así que vamos a dejar este de tarea, y la otra tarea que os voy a dar es que ustedes traten de crear un dilema, ¿ya? No es tan difícil como parece, solamente, por ejemplo, piensen en 2 valores y traten de ver cómo enfrentarlos, ¿ya? Ya, Fernando estaba jugando un partido de fútbol cuando de repente un compañero del curso le pegó una patada. La primera vez Fernando lo dejó pasar, pero ya la tercera vez que el mismo compañero le pegaba una patada. Fernando se enojó mucho. Luego del partido se juntó con sus amigos para planear una venganza a los compos. Tomás es amigo de Fernando y quiere defenderlo, pero al mismo tiempo no cree que esté bien resolver el problema de esta manera. ¿Y ahí, qué crees que debiera hacer Tomás? Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase, la idea es que ustedes me compartan algún dilema, ¿ya? Yo también voy a inventar uno, para que podamos ahí comentarlo. ¿Ya? No sé si alguien tiene algo que decir o preguntar, que nos queda menos de 1 minuto, o sea, no, nos queda 1 minuto. Ya, ahí Ignacio dice que hay que sangre por sangre. Venganza. Ya, alguien tiene, bueno, nos queda 1 minuto, así que me voy a despedir porque después se queda como pegado esto así, yo despidiéndome a medias. Ya, nos vemos la próxima clase entonces. Que estén bien, cuídense, vayan pensando en sus dilemas. José nos dice que la culpa la tiene el que empezó pegando las patadas. Ya. Bueno, esto igual lo vamos a retomar después en la próxima clase. Ya, que estén bien, cuídense. Adiós. Cuídese. Chao, Chao. profe. Chao. Profe, cuídese. Chao, profe. Chao.